Hola a todos, hoy vamos a continuar con la guía 6, la guía de ondas planas. Eh, en particular, hoy vamos a empezar haciendo un repaso de lo que vieron la clase pasada con Emilio. La clase pasada lo que hicimos fue resolver el problema 1 y el problema 2 de esta guía. Y nosotros ahora vamos a seguir con el problema 3 y el problema 4, que son muy similares al 1 y el 2, con alguna particularidad que da lugar a estos fenómenos que tenemos acá, el de reflexión total interna y el de reflexión total interna frustrada. A continuación les voy a explicar bien de qué se trata. Bueno, tanto en la teórica como en la clase pasada, ustedes vieron cuáles son las soluciones de las ecuaciones de Maxwell para ondas planas. Tenemos para el campo eléctrico y el campo magnético estas ondas propagantes en la dirección K, que el módulo de K es el número de onda, tiene que ver con el número de onda, el índice de refracción del medio y la frecuencia de la onda, y también obtuvieron estas relaciones entre los campos y el vector K. Lo importante que se puede ver es que son todos perpendiculares entre sí. También les recuerdo que trabajábamos con expresiones complejas, porque en el plano complejo podemos usar algunas propiedades que nos simplifican la notación y las cuentas, pero la solución del problema es tomar la parte real de estas expresiones. Vieron las condiciones de contorno que salen de las ecuaciones de Maxwell y se aplican a las interfaces. Y estas son condiciones dinámicas, son sobre los campos, y también ya de física 2, o también lo vieron, se pueden obtener de las ecuaciones de Maxwell. Se tienen estas condiciones cinemáticas, y en particular acá tenemos a la ley de Snell, que es muy útil, y la vamos a usar sobre todo para el problema 3. Acá está el dibujo del problema 1, que en este caso tenemos dibujado el modo TM, donde el campo H es el que está transversal al plano de incidencia, y para el cual trabajaron la clase pasada para obtener las ecuaciones de contorno de los campos de un lado y del otro de la interfaz en cada uno de los medios. Después lo que hicieron la clase pasada fue resolver el problema 2 de las dos interfaces. En este caso, las ecuaciones les queda entre los campos, les queda un par para la interfaz en z igual 0 y otro par para la interfaz en z igual d. En este caso resolvieron el modo TE, que es traverso eléctrico, donde el campo eléctrico es el que está en el transversal perpendicular al plano de incidencia. Y vieron cómo resolver eh, por, por el método de superposición estas ecuaciones. También podrían hacerlo en una computadora, y bueno, lo que querían calcular era el coeficiente de reflexión, que se define como la amplitud de la onda reflejada sobre la incidente, y el de transmisión, que es el de la onda transmitida, la amplitud de la onda transmitida sobre el de la incidente. Y tanto en el problema 1 como en el problema 2 calcularon estos coeficientes. En el problema 2 usaron los resultados que obtuvieron en el problema 1.
para obtener una expresión más compacta. Y bueno, lo que vamos a hacer hoy es resolver el problema 3, en donde se tiene una configuración similar a la del problema 1, también en este caso con modo TM, o sea que el campo B está paralelo a la interfaz. Pero la peculiaridad de este ejercicio es que el ángulo de incidencia, θ1, está por encima del ángulo crítico. El ángulo crítico es algo que hay que tener en cuenta cuando tenemos incidencia desde un medio con índice mayor al del medio transmitido. En este caso, por ejemplo, tenemos en el segundo medio n igual 1 y en el primero explícitamente es mayor a 1 el índice. Esto genera un problema cuando se quiere despejar de la ley de Snell el ángulo transmitido, porque da lugar a que pueda haber un arco coseno de algo que sea mayor a 1, y como recordamos, el arco coseno es una función definida entre -1 y 1. Entonces, el ángulo a partir del cual empieza a haber un problema es el ángulo crítico. Volviendo al ejercicio en particular, nosotros tenemos que tomar como datos, los índices de refracción, el ángulo de incidencia, la permeabilidad magnética, que tomamos igual a 1, similar a la del vacío, y bueno, tenemos el KI, el módulo del vector de onda incidente, o sea que tenemos la frecuencia con la que incide la onda plana. Lo que va a suceder en estos casos es que la onda reflejada, la onda transmitida, se va a transmitir solamente en el eje que es paralelo a la interfaz. Y entonces en la dirección normal lo que va a aparecer es una onda evanescente. Esto se ve planteando el caso límite en el que el ángulo incidente es igual al ángulo crítico, y podemos despejar que, bueno, el ángulo crítico nos queda que es seno de 90, porque el arco coseno del ángulo de incidencia, disculpen, lo que quería decir es que entiendo esto de que la propagación es en la dirección paralela al plano de incidencia, tenemos que poner que el ángulo transmitido es 90, entonces en la ecuación de Snell, entonces podemos despejar cuál es el ángulo crítico. Pero bueno, ahora vamos a ver bien de dónde sale que el K en el plano real termina estando solamente en la dirección del plano de la interfaz, que en este caso lo tengo en X, y en Z es la normal. Justamente el primer ítem del ejercicio les pide encontrar el vector de onda transmitida. Para hacer esto, lo que yo hice fue empezar con 3 ecuaciones. La primera es despejar de la relación de la suma de los cosenos y el seno cuadrado de cualquier ángulo, que da igual a 1, despejé el coseno del ángulo transmitido, θ2. Luego tengo la ecuación de Snell aplicada en este caso particular, donde n2 es igual a 1. Y después tengo la condición de pedir de que el ángulo de incidencia sea mayor al ángulo crítico, que despejando de la relación que les mostré recién, es
es arcoseno de 1 sobre n1. 1 porque n1, porque n2 es igual a 1. Y bueno, de estas dos expresiones traté de despejar 1 sobre n1. Entonces, de este lado tengo que esto, el seno de tita 1 es mayor a 1 sobre n1, que es igual al seno de tita 1 sobre el seno de tita 2. Y es lo que escribí acá. Simplificando y pasando el seno, del otro lado de la desigualdad, tengo que el seno de tita cuadrado es mayor a 1. Entonces, si meto esto en la ecuación 1, tengo 1 menos algo mayor a 1, entonces lo que está dentro de la raíz es negativo. Entonces lo que yo hice fue sacar factor común un menos 1 en la raíz, lo que va a hacer que aparezca un i multiplicando esta fase, y lo de adentro queda positivo. Entonces el coseno de tita 2, es complejo. Agarro la expresión del vector de onda en el medio 2, que es escrita como el seno y el coseno, el seno del ángulo en x versor y el coseno en z, y esta es la amplitud, y reemplazo lo que obtuve arriba sobre el coseno de tita 2. Entonces me queda compleja la componente en z. Usando Snell me quito de encima todo lo que tenga que ver con el ángulo de transmitido, puedo reemplazar todo por el ángulo de incidencia y sale este factor N1, que bueno, recordando cuál es la definición del módulo del vector de onda, puedo reescribir eh, todo esto como el K incidente. Y me queda dentro de la raíz esto, el 1 sobre n1 cuadrado, que si recuerdo la definición del ángulo crítico, también puedo reemplazarlo y finalmente obtengo un K transmitido escrito en función de todos los datos. Bueno, acá simplemente reescribí lo de la diapositiva anterior y definí un kappa para lo que acompaña al i en la componente compleja del vector de onda. Y en el mismo ítem me preguntan cuál es la parte real y la parte imaginaria del vector de onda, que es simplemente lo que hablamos recién. La parte en z me queda compleja y la parte en x es real. Luego me pregunta en qué dirección se propaga la onda transmitida y en qué dirección se atenúa. Bueno, volviendo a la expresión de los campos, esta expresión con la exponencial compleja, si reemplazo el k que obtuve, cuando haga el producto escalar entre k y r, lo que va con el z va a ser una exponencial real decreciente con z, porque claro, tenía el i acá multiplicado por el i de la exponencial, me da un menos 1. Y la otra parte, la parte de x, queda como una exponencial compleja. Entonces lo que me da la atenuación es la propagación en z, y la otra me da la propagación de la onda en x. Me pregunta cuál es la longitud típica de atenuación, que la llamé delta, y para eso simplemente yo definí la longitud típica como aquella longitud por la cual la onda decae como 1 sobre e. Entonces lo que tengo que hacer es evaluar este factor en delta y pedir que sea e a la menos 1, y de ahí despejo el delta, que acá lo reescribí en función del kappa que definí más arriba. Bueno, el ítem B lo que pide es el vector de Poynting, en realidad el promedio temporal, que eso ya vieron la clase pasada con Emilio, que lo pueden escribir de esta forma, como la parte real del producto vectorial entre
el campo eléctrico y el campo H conjugado, y lo que me pide este ejercicio es ver que la componente normal a la interfaz, o sea, en Z en nuestro caso, tengo que multiplicar el vector por Z versor, y me pide ver que eso es igual a 0. Entonces, lo que voy a usar es una propiedad vectorial muy útil, la del doble producto, y voy a comenzar con la definición del, del módulo, del promedio del vector de Poynting en la dirección normal. Bueno, acá lo que hice fue reemplazar por H, reemplazar H por su relación con B y de B con E, que escribí en las primeras diapositivas. Y acá aparece para usar la propiedad del doble producto. Si desarrollo la propiedad, tengo un término que es el módulo al cuadrado del campo eléctrico transmitido, y tengo otro término que tengo que desarrollar un poco más para saber qué es. Yo por Maxwell sé que el vector de onda por el campo tiene, el producto escalar por el campo eléctrico tiene que ser 0, pero eso es cuando los campos son reales y el K es real. Entonces si yo tengo el conjugado, no necesariamente es igual el vector a su conjugado, entonces necesito desarrollar un poco. Esta parte sí la puedo desarrollar, igualar a 0 y llegar a esta relación entre el vector de onda en X y el vector de onda en Z, que voy a usar en el desarrollo del mismo producto, pero con el vector de onda conjugado. Acá es donde uso la relación entre la componente en X y la componente en Z. Entonces, como me queda acá la suma de la resta de un número por su conjugado, lo que me queda es 2 veces y la parte imaginaria de ese número, que en este caso sea el vector de onda en Z. Entonces, reemplazo, voy a escribir estas constantes, las voy a omitir por un momento, lo que me importa es lo que pase acá adentro en relación a los vectores de los campos. Bueno, acá, como decía antes, tenía el módulo del campo eléctrico al cuadrado multiplicado por el, el KT conjugado, y como tenía todo multiplicado escalar por Z versor, directamente escribí KTZ, la componente en Z. Ups. Disculpen, tuve que abrir el archivo correcto. Justo tenía un typo ahí que yo había corregido. Bueno, como les decía, multipliqué todo por Z versor, y bueno, acá me quedó el KTZ, y acá tenía también este vector acá, que también me quedó proyectado en Z, y el término este de 2i, la parte imaginaria del KTZ. Y bueno, como esto es un módulo, me queda un módulo de tz al cuadrado. Esto es real, esto es real, esto es imaginario. Y entonces, cuando tomo la parte real, solamente este término es el que sobrevive. Y bueno, este término, como vimos antes en z, el vector de onda nos había quedado que era complejo, y entonces, como al tomar la parte real, me queda que el vector de Poynting
el valor medio proyectado en z-versor es 0, o sea que el vector de Poynting que nos habla de la energía me dice que en este caso no hay energía transmitida en z-versor. Bueno, en el ítem C me pregunta qué es lo que pasa con la onda reflejada. Porque me pregunta qué pasaría si tengo además que el ángulo de incidencia es el ángulo de Brewster. Bueno, el ángulo de Brewster, no sé si recuerdan, pero seguro lo vieron hoy en la teórica, acá está la definición, pero es el ángulo en el cual la onda reflejada tiene polarización lineal, sin importar cuál es la onda incidente. El problema que teníamos nosotros es que como nuestra onda incidente ya es lineal, o sea, era TM, al reflejarse tendríamos solamente la componente del campo y no tendríamos del campo magnético y no tendríamos del campo eléctrico, entonces no es una onda. No habría onda reflejada porque una de las componentes se polariza y desaparece. Entonces, lo que queremos ver es, bueno, ¿qué pasa si esto fuera posible? Lo que tendríamos es que el ángulo incidente es igual al ángulo de Brewster, o sea que la tangente del ángulo incidente es igual a 1 por el n2 sobre n1. Pero por otro lado, yo sé que tiene que ser mayor al arco seno del 1 sobre n1, que es, o sea, mayor al ángulo crítico. Y juntando estas dos condiciones, lo que llego es a un absurdo. Me dice que coseno de θ 1 tiene que ser mayor a 1. Entonces, no es posible llegar al ángulo de Brewster si estoy por encima del ángulo crítico. Bueno, en conclusión, entonces, el problema 3 nos pedía identificar qué es lo que sucedía cuando teníamos una onda con un ángulo incidente mayor al ángulo crítico, y nosotros pudimos ver que efectivamente lo que sucede es que no hay onda transmitida, sino que es evanescente, o lo que en cierta forma se puede decir también es que hay onda transmitida, pero en el plano de la interfaz. Y respecto a la onda reflejada, que hay onda reflejada sin ningún problema. Y con esto terminamos este problema. El siguiente es el problema 4, donde hay una doble interfaz. La distancia entre estas dos interfaces es lo que nos va a dar el parámetro para ver si la reflexión total interna que teníamos en el problema 3, cuando se incidía con un ángulo mayor al ángulo crítico, va a ser total o se va a frustrar, o sea, va a haber onda transmitida. En este caso, este es el dibujo que les propone la guía y les dice que tengan cuidado que acá en el medio no es que están los vectores de onda así, por lo que vimos antes, en realidad va a haber un vector de onda en X, en el plano de la interfaz, y el resto va a ser imaginario, o sea que en el plano real estas flechitas no estarían. Y bueno, a diferencia del caso anterior, nos pide que trabajemos en modo TE, con el campo eléctrico en la dirección transversal a la interfaz. Y lo que tendríamos que resolver acá es poder entender qué es lo que pasa en el último medio. Bueno, el ítem A les pide calcular cuánto vale θ'P', que es el ángulo transmitido en el último medio. Y usando Snell es fácil ver que es igual al ángulo incidente.
De acá en más, cada vez que aparezca tita prima prima, vamos a usar directo tita. En el ítem B lo que nos pide son los coeficientes de reflexión y transmisión. Acá se los escribí lo que sería en función del dibujo de la guía, y esto es según lo que vieron con Emilio la clase pasada, con la anotación de los más y menos. Para el de transmisión, acá tengo este moño, que ahora vamos a recordar qué era, pero era el transmitido, pero absorbiendo una fase, que es lo que hizo Emilio la clase pasada, es la fase que surge de la transmisión de la onda en D. Bueno, en el ítem B, bueno, acá estoy repitiendo un poco lo que pasó en el problema 3, que como el coseno del ángulo en la onda transmitida en el segundo medio es complejo, entonces hay un K complejo, y como tenemos que encontrar los coeficientes de reflexión, hay que resolver el mismo sistema de ecuaciones que resolvieron con Emilio en la clase pasada, para el caso de las dos interfaces solas. En realidad hay algunos constantes, algunos factores, pero el sistema en sí es el mismo, y se puede resolver de la misma forma. Acá está lo que yo les decía de la fase que absorbemos en el sistema de ecuaciones, y bueno, aparece este alfa 3, el alfa 2. Este alfa 2 va a ser complejo ahora, porque es el coseno de tita prima. Y bien, si supieron resolver las ecuaciones del problema 2, estas son casi idénticas. Directamente lo que propongo hacer es tomar los resultados del problema 2 y evaluar con los parámetros de este problema. Por eso el n1 moño y el n3 moño van a ser iguales, porque el n y el coseno de tita va a ser el mismo. Por eso también el R12 va a ser igual a menos R23. Y bueno, los t se mantienen prácticamente iguales. Y en las expresiones finales que queremos, nos van a quedar así. Igual a la de la vez pasada, pero con estas consideraciones que hacen que aparezca el R1 2 cuadrado, y no más que eso. Y bueno, acá podemos sacar factor común. Bueno, acá hay un dibujo de lo que va a estar pasando. La onda en el medio, en el plano real, no va a existir, va a ser en el eje X nada más. Y va a haber onda transmitida dependiendo del ancho del gap entre las dos interfaces. En el ítem C les pide justamente ver qué pasa para los límites en el que D es igual a 0 y D tiende a infinito, o sea, la separación entre ambas interfaces es infinita. Cuando es 0, ya podemos prever que lo que va a pasar es que es una sola onda, no hay reflejada, no hay interfaz, y entonces el coeficiente de transmisión tiene que ser igual a 1. Para cuando el t es infinito, lo que va a pasar es que esa longitud típica que nosotros teníamos en el problema 1 va a quedar muy chica para el d, y entonces la onda se va a desvanecer completamente y no va a haber onda transmitida en el tercer medio. Entonces, lo que hacemos es tomar las expresiones de R y T que teníamos en la diapositiva anterior y hacer los límites. Con D igual 0, para R es muy sencillo, simplemente cuando D igual a 0, bueno, hay que tener una consideración acá, que es que el alfa 2 es complejo, entonces cada vez que aparezca E a la I alfa 2, vamos a tener algo
algo real en la exponencial, porque I por I es menos 1, entonces va a ser exponenciales reales. Y cuando alfa 2 tiende a 0, que es cuando D tiende a 0, la exponencial tiende a 1, y acá nos va a quedar que 1 menos 1, entonces el coeficiente de reflexión es igual a 0, que es lo que veníamos hablando. En cambio, para el coeficiente de transmisión, en este caso hay que hacer un poco más de cuentas. Este choclo de acá hay que desarrollarlo, o sea, escribir R12 y T23 y T12 en función de los n-moños, y cuando desarrollen van a ver que en realidad todo eso es igual a 1, y entonces la amplitud de la onda reflejada, transmitida, va a ser igual a la de la onda incidente. Cuando D tiende a infinito, bueno, acá es donde cobra utilidad esto de que en realidad el E a la I alfa 2 es algo real y negativo, entonces cuando D tiende a infinito, alfa 2 por I va a tender a menos infinito, entonces la exponencial va a tender a 0. Y eso es lo que vamos a tener que reemplazar, y vamos a obtener que va a ser la onda transmitida, no va a haber transmisión, como decíamos antes, y la onda reflejada es distinta de 0. Luego les pregunta el ítem C cuál es la escala de longitud con la que debe compararse D para saber si el problema puede aproximarse por alguno de esos dos casos, que es lo que veníamos hablando recién. O sea, volvemos a agarrar este delta, la longitud típica de atenuación, y la comparamos con el D. Si D es mucho más grande que delta, entonces la transmisión es despreciable, en el caso de infinito, y si es mucho menor que delta, casi todo se transmite, que es el caso de tendiendo a 0. Algo importante que ver es que esto, porque acá, como acá está el K, nos va a quedar proporcional el delta a la longitud de onda. Así que también sería otra respuesta a la longitud característica que hay que tener en cuenta. Y bueno, finalmente el ítem D nos dice ver cómo tiende la amplitud a los límites. Simplemente es ver que reescribiendo con la definición de delta y delta en función de capa, se puede ver que el coeficiente de transmisión es proporcional a esta exponencial decreciente que depende de la relación entre D y delta, de forma que cuando esto sea grande, esto tiende a 0, y cuando esto sea próximo a 0, esto tiende a 1. Y después nos dice que encontremos el vector de Poynting en la componente normal en cada caso. Y simplemente es usar lo mismo que en el problema 3. Eh, Van a llegar al mismo resultado, quizás con alguna diferencia porque el otro era modo TM y este es modo TE. Hay que ver que si desaparece la componente, por ejemplo, ETZ, que en este caso va a ser 0. Pero al final van a llegar al mismo resultado, y en este caso, como todo el vector de onda transmitido es real, lo que va a depender si es 0 o cuánto vale el vector de Poynting en Z, va a depender únicamente de esta relación entre el módulo del campo transmitido con el coeficiente de transmisión, y van a poder ver en los límites se obtiene lo mismo que antes, que cuando no hay onda, D es igual a 0, o sea, la onda reflejada no existe, no hay interfaz, la energía se transmite correctamente, y que cuando es muy grande la interfaz no va a haber, cuando es muy grande D, la distancia entre las dos interfaces,
En el tercer medio no va a haber onda transmitida y no va a haber energía transmitida. En realidad lo que podrían hacer es, en el caso de tendiendo infinito, directamente considerar el segundo medio y ver qué pasa, y van a obtener de nuevo el mismo problema que en el mismo resultado que en el problema 3, que como es complejo el K, en el medio 2, todo el módulo del vector de Poynting se hace cero en la componente, el promedio del vector de Poynting en la componente normal, a la interfaz se hace cero, y solamente hay algo en la componente NX, que es la paralela. Y bueno, les dejo acá un dibujito de un experimento donde ven esto de la reflexión interna frustrada, total interna frustrada. Hay varios videitos en internet, búsquenlos, son muy divertidos. Justo acá hacen como con una pancita, para que, o sea, esto toca con la interfaz con el otro material en un punto nomás, y entonces ya cuando se va, hay un gap suficientemente pequeño, se puede ver que hay onda transmitida, por más de que en el medio haya aire, y como vimos, como el vidrio tiene un índice de refracción mayor que el del aire, debería haber simplemente reflexión total interna. Bueno, acá está muy cerca el otro medio, el otro cristal, y se va a seguir transmitiendo la onda y sigue su camino. Así que nada, como conclusión de este ejercicio, pudimos ver que en realidad hay onda real transmitida, pero bueno, si es apreciable o no, depende de cuánto sea el gap entre las interfaces, y si es lo suficientemente chico respecto a ese delta, la longitud típica de decaimiento, entonces va a haber energía que se transmite y se va a tener una onda real en el tercer medio, aunque en el segundo medio la onda fuera evanescente.